Gigantes busca recoger aquellos relatos de quienes han sido un aporte fundamental a la construcción de la identidad y vida de la comuna de Pudahuel, aquí en Santiago de Chile. La historia a través de sus protagonistas. No se debe olvidar, nunca, nunca. Hoy, hijos, hijas, nietos, nietas, jóvenes serán los que tomarán la bandera con honor. Orgullo será nuestro pueblo, que tomará el ejemplo de estos gloriosos equipos de salud poblacionales. El poema que declama Clara Cano Pinto da cuenta de aquellas mujeres que se entregaron de corazón a la acción de ayudar a los más desposeídos. La dictadura tenía en su seno el germen de su propia destrucción. La organización que en tiempos tremendamente complejos supo dar respuestas. Fue así donde se sitúa la historia de Clara, pobladora del ex territorio de Barrancas, quien junto a un grupo de mujeres levantó, entre muchas otras cosas, las denominadas Brigadas de Salud. Porque la historia la escriben las y los grandes. Pequeños gestos que construyeron la identidad de nuestro Pudahuel. Esto es Gigantes, por Comunitaria Radio. La falta de una militancia no impedía que las personas que vivieron en los 70 tuvieran un nivel de conciencia avanzado. La militancia social, si no era partidaria, otorgaba al compromiso un grado mayor de desarrollo, y en esto Clara no se perdía, siempre al lado de los más necesitados. En plena unidad popular, ¿cómo fue su trabajo? ¿Qué actividades realizaba usted? ¿Militaba en algún partido o estaba solamente en la brigada? ¿Estaba enlazada a algún grupo? No, política no, pero bueno, política es un todo, pero de partidista, de estar en un partido, no, trabajamos por Luis Neira para que saliera alcalde de La Barranca. Ya era Pudahuel ya. Y justo vino el golpe. La sociedad estaba polarizada. Convencidos, escépticos y oposicionistas discutían acaloradamente sobre el futuro del país, lugar donde Clara tomó posición con el gobierno de Allende y su programa de transformación. Cuando llega Allende como presidente, bueno, igual le hicimos la propaganda, estábamos muy contentos, fuimos muy mal mirados por algunos vecinos. Se discutía mucho con la gente que pensaba a favor de Allende, porque decían que no, que este gobierno iba a hacer esto, le iba a quitar lo otro. No vieron nunca las cosas que hizo Allende, y fueron muchas. Entre ellas la nacionalización del cobre y varias otras. Entonces uno perdía el tiempo tratando de decirle a las personas, no, no es así. Y con la falta de alimentos fue peor, que las colas, que esto, que lo otro. Había polarización. Entonces empezó a... llegó un momento en que no sacaba nada uno con explicar, con decir no, porque tú soy comunista. Al tiro le etiquetaban, entonces, ¿para qué? El proceso revolucionario en Chile tuvo distintas expresiones, y una de ellas fueron las juntas de abastecimiento y control de precios, las que tenían como objetivo el distribuir las mercancías y alimentos en contra de un creciente mercado negro. Se encontraban acaparados 20 toneladas de azúcar. Espacio donde Clara tuvo un rol protagónico a la par de su trabajo en las brigadas católicas. La JAP consistía en que viéramos en qué forma se repartían los negocios las mercaderías, porque de principio les llegaba mercadería normal y la gente dueña de los negocios apartaba un poco y no se las daba a la gente, entonces hacía que la gente más se enojara, que no están dando las cosas como corresponde. Fue como una fiscalización que nosotros hacíamos
pero los dueños de los negocios chiquitos nos repartimos, tú te vas a hacer cargo de este, acá, yo acá, así. Nos conocíamos. Entonces era difícil que nos hicieran lesa y llegábamos a que la gente recibiera lo que correspondía. Y aunque no lo crea usted, con gente que no estaba de acuerdo con el gobierno y con que las que estaba de acuerdo por el hecho de ser, éramos tan conocidas que habíamos estudiado juntas, organizamos la JAP. Llegó el golpe y con ello se ponía fin a las aspiraciones de millones. Los grandes cambios propuestos por el gobierno de la Unidad Popular y los avances de la clase obrera terminaron con una sangrienta masacre. Para Clara, constituye un triste recuerdo, el cual, sin embargo, no impidió continuar con su trabajo, el que fue realizado disimuladamente. Ese día fue terrible y me siento, enciendo la radio y se había ido mi hijo al colegio ya, no, iba a salir mi hijo al colegio y sale la radio cooperativa. Algo está pasando, y ponía esa música tan que siempre ponía en la radio cuando pasaba algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí ya fue como un golpe bajo y yo quedé como petrificada, no podía creerlo, sin pensar lo que en verdad venía después. Ahí yo estaba, durante el gobierno de Allende, me hice cargo de la JAP, en mi cuadra, en mi pasaje. Y ese día nos tenía que llegar la mercadería. Mis vecinas, las más pobres, no tenían nada que echarle a la olla y yo tampoco en la casa. Fuera de eso, la angustia de que mi viejo había salido y estaban diciendo que en la torre remodelación San Borja, tanto, y ahí trabajaba él. Habían armas. Y eso era mentira, porque él era un simple trabajador, un hombre que llegó del campo. Me costó mucho que se involucrara en cosas. Entonces yo dije, lo van a matar. Y el toque de queda era a las 15 horas. Él llegó al filo de las 15 horas, desesperado, diciéndome, Clara, porque se tuvieron que arrancar. Los milicos que llegaron ahí le dijeron, arránquenles tal por cuales, si no los matamos. Habían 3 nomás que habían llegado más temprano de lo usual. Y corrieron, cruzaron el río y se vinieron por la orilla del río Mapocho, por el lado de Renca ahora. Y dice que era nunca yo creo que se le borró a mi viejo hasta que murió. Un río de sangre. Cuerpo tras cuerpo tras cuerpo, mutilado, acuchillado, qué sé yo. A pesar de la caída de la Unidad Popular, Clara no lo podía creer. La continua negación y el escepticismo eran resultados de ignorar los detalles del golpe, hecho que con el paso de las horas fue confirmando lo que nadie quería aceptar. El denominado gobierno de los trabajadores era extirpado de raíz y la muerte de Allende era la primera prueba de aquello. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y ese día terminó con mucha pena, con mucha angustia, encerrados, todos encerrados, empezó a ver el temor. Yo dije, no, si esto va a durar poco. Y con las vecinas nos consolamos, y con las vecinas que pensaban como nosotros. Sí, esto va a ser poco, no va a dar para mucho. Pero cuando vimos que lo de la moneda y todo eso, ya ahí porque pensábamos que era un montaje esa cosa, pero no era un montaje. Y ahí ya lo otro es de poner la radio cooperativa y la Nuevo Mundo, y yo recuerdo clarito que en cierta hora la Nuevo Mundo estaba el locutor, no me acuerdo el nombre del locutor, transmitiendo y se sintió una ráfaga de metralleta y se quedó callado. Ya nunca más pudimos escucharla. Yo supongo que mataron al locutor, supongo que mataron a los que estaban en las máquinas, supongo yo. Así como muchos, Clara era una más de las que no tenía que comer debido a la cesantía y el terror.
lo que empujó, bajo el alero de la Vicaría de la Solidaridad, a levantar espacios donde niños, jóvenes y adultos podían tener algo básico como la comida diaria. Esto empujó también al desarrollo de otros espacios y actividades que buscaban de cualquier manera defenderse de los golpes subterráneos que daba la dictadura al pueblo trabajador. Y empezó el hambre. O sea, ahí nosotros nos desesperamos como eclesiásticos, los curas y nosotros como comunidad. ¿Qué hacemos? Hagamos al tiro una olla. Consigámonos unos tambores y cocinemos lo que sea, pero hagamos. Y salimos a pedir entre la comunidad, la gente empezó a aportar y se hizo una comida por ese día para los niños y para las papás, porque estaban todos para la embarrar. No le digo cuántos se enfermaron después. Pero solo la voluntad de ayudar al otro no bastaba. En esto, el rol de los denominados curas obreros fue clave para levantar un activismo más efectivo, enseñando a Clara y al grupo de mujeres de primera línea a entender desde otro punto de vista al Cristo a quien veneraban. La verdad es que nosotros éramos bien pechoña, oiga, pero con lo que pasó empezamos a ver la religión de otra manera. Que esto tenía que ser con compromiso, pero un compromiso de verdad. Bueno, no solo el compromiso de ir a misa todos los domingos, de rezar, como decía la meta, de golpearse el pecho, sino que un compromiso más activo. Los curas obreros, estaba el Mariano Puga, que siempre iba, es que San Luis Beltrán era el centro, era como el centro, y el Mariano Puga, estaba el padre Alejandro Riquelme, que era profesor, y nunca nadie supo en el colegio que él era profesor y cura. O sea, que era profesor sí, pero no cura. Estaba don Enrique Alvear, que nos llegó como regalo del cielo. Él se vino a vivir acá en la casa de los curas ahí en San Pablo, casi frente de la parroquia. Y él nos enseñó a ver a un Cristo de otra manera. La miseria y el hambre de por sí son parteras de la revolución, pero bajo dictadura esto llevaba a otros caminos. Era un momento donde avanzar o sucumbir, sin términos medios. Aún así, la solidaridad, el apoyo y la organización tomaron ribetes mayores, pensando sobre todo en los niños, quienes por la desaparición de sus padres, la cesantía de la familia o el abandono, eran los primeros en caer debido a las complejidades de salud. Esto fue lo que llevó a poner la salud como uno de los principales motores de la ayuda organizada por estas mujeres. Hicimos como una reunión grande y ahí se dijo, miren, este es el problema más grave, que es del hambre, y este otro, la cesantía. Entonces el padre mandó a hacer unas máquinas para que los caballeros arreglaran sillas, arreglaran cosas de madera. Y los comedores infantiles, vamos comprando de esos ollas grandotas así para hacer comida para los niños y también para la mamá en algunos casos, porque pasaban hambre los niños y estaban desnutridos de una manera increíble, dolía. ¿Y qué pasaba? Que algunas mamás empezaron a hacer caso omiso de los niñitos porque los papás se fueron a otro país buscando mejores vidas y nunca volvieron. Y otros papás se fueron al vicio. Entonces empezó la cuestión de, bueno, siempre ha sido los golpes, la violencia intrafamiliar, los niños sufrían, llegaban a veces a patita pelada, llenos de bichos, y nosotros ahí veíamos eso, los ayudábamos lo más que podíamos, entonces ahí vimos el tema salud. Y bajo la presión del hambre, la bota y la miseria, nacen los equipos de salud, organismos que buscan entregar un apoyo no solo de cuidados,
sino también de organización y combate, constituyéndose en una de las claves en contra de la lucha contra la dictadura. Y ya, pues, hagamos un grupo de salud. Todos nos apoyaron, los curas en especial nos apoyaron y don Enrique Alvear dijo ya la vicaría les va a mandar profesionales para que las capaciten. Al hablar de los pobres no se quiere como idealizar a los pobres, como pretendiendo que por el hecho de ser pobres carezcan del pecado que afecta a toda la humanidad. Porque, bueno, con suerte sabíamos curar una herida, si le salía un chichón poner algo frío, pero ir a más allá, no. Entonces ahí ya empezó el equipo de salud poblacional. Fuimos pocas las que empezamos porque había mucho temor. Pero así como empezó en Luz Beltrán, empezó en la Capilla San Francisco, en la Sagrada Familia, en todas las capillas del entorno. Y después de eso, que nos reuníamos en la Vicaría y en Bernal del Mercado, que ahora tiene otro nombre, se empezó a agregar Quinta Normal, Maipú, Cerrillo y otras comunas, con los mismos propósitos, con los mismos objetivos de ayudar. Y ahí fuimos capacitándonos y fuimos haciendo lo que hicimos. Con el paso del tiempo llegaron las jornadas contra la dictadura. Los primeros años del terror iban desvaneciéndose entre llamados a masivas protestas y la lucha callejera. En esto, el equipo de salud no se perdió y preparadas para curar heridas, repartían sus labores en atención médica a manifestantes quienes se enfrentaban a la tiranía durante la década de los 80. Salir en los días de protesta con nuestra mochila con medicamentos para curar, tratar de sacar a los chiquillos cuando lo hacían apagar los neumáticos con la espalda pelada, tratar de ver cuando a esa niña le metieron un balazo en la espalda, ahí en la población Estrella, al llegar a San Daniel, cuando la dieron vuelta no era un hoyito como estaba al principio, sino era así. Y ella no estaba metida en ninguna cosa. Teníamos casa donde nos recibían para poder hacer las curaciones. No era yo nomás, pues ya éramos muchas. Éramos muchas, siempre fuimos varias, no, nunca he sido yo sola. Después seguimos en eso, sacamos, como le dije delante, un proyecto y nos hicieron ese policlínico pequeño donde conseguíamos médicos que venían a honores, sin ni uno. Sacábamos remedios de los laboratorios, mandábamos cartas. Al igual como se hacía con los comedores, se pedía fruta, verdura en las ferias. Pero no solo eso, la política y la organización fueron una de las claves de las brigadas, las que sin dudarlo fueron no solo un apoyo activo a favor de los manifestantes, sino también un ente organizador de la lucha contra Pinochet. Y seguimos con las capacitaciones ya en temas políticos. Nosotras, si bien es cierto, abocábamos nuestro más trabajo grande, digamos, en los equipos de salud, pero también estábamos en las mesas territoriales, estábamos en todas las cosas. Por ejemplo, estábamos donde se organizaban las protestas. ¿Cuáles eran los puntos X? ¿Cuáles eran acá? O sea, estábamos en todas, digamos. Cuando había que tirar panfletos, ahí estaba la Chila, la Ercilia Narváez. Cuando había que ver cosas de los comedores, que los chiquillos eran aguerridos, ahí estaba la Mirta. Con el chino se encargaba de las colonias urbanas. Ahí en las colonias urbanas era terrible. Y así sucesivamente. Ese delito y la participación en todas, porque si había que ir a protesta, marcha, ahí estábamos. Como dice lo que escribí, con las manos limpias, pero con una piedra en la mano. Varias veces estuvimos arriesgando la vida, pero valió la pena, creo. ¡Abran paso! ¡Tengo una herida! ¡Necesito ayuda!
Muchos no lo lograron, muchas tampoco. Clara Cano Pinto recuerda con sentimientos encontrados esta compleja etapa de su vida. Continúa viviendo en el barrio más antiguo de Pudahuel, convencida de que este era el camino a seguir. Sus escritos se los dedica a los caídos y a las que siguen en pie, recordando cómo fueron las mujeres las primeras en levantar cabeza ante una de las dictaduras más crudas de Latinoamérica. Este es un homenaje también a aquellas mujeres que día a día lucharon contra la tiranía, aquellas que desinteresadamente vieron en estos espacios donde aportar con un pequeño granito de arena a reconstruir lo que una vez fue el proyecto que consideraron suyos, el de sus familias y el de todo un país. Sí, pusimos un granito de arena. Fuimos tantos corazones comprometidos, tanto amor, tanta injusticia, tanto sufrimiento. Surgió este camino tenebroso. Decidimos entrar. Corrimos, volamos, mientras amigos, amigas no retornaron. Malo pensar, malo sentir. Crecimos como robles. No nos intimidó nada. La organización llegó con sabiduría, apoyo de profesionales e iglesia. Despertó la conciencia del pueblo. Compromiso, unión, solidaridad. Sí, así nuestra fuerza fue poderosa, inteligente, creativa. Después de un largo tiempo nos volvemos a encontrar. Buscamos impacientes. Sí, faltan varias. Traté de imaginar sus rostros, como en aquel tiempo duro. No pensábamos en el peligro. Solo había que hacer algo, con manos limpias, coraje, nuestro tiempo de actuar. Esto fue Gigantes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y conocer nuestro contenido, hecho por y para los habitantes de Pudahuel. Lo escuchaste por Comunitaria Radio. Somos comunidad, somos comunicación. Pudahuel, sonidos del buen vivir.